Pero que por supuesto siempre está relacionado el tema de la vacunación. Vamos a hablar de cuál ha sido la experiencia con la vacuna hexavalente, pero aclarándoles que vamos a hablar del componente pertusia celular, porque la Organización Panamericana de la Salud está promoviendo en algunos países la utilización de vacunas hexavalentes, pero de componente de células enteras para pertusi. Entonces, yo me voy a referir en los siguientes minutos a la vacuna acelular. Estos son mis conflictos de interés y el salvamento fue este, que no sé por qué no me salió en la otra, pero como decía mi amigo el doctor Xavier Sáez cuando presentó esto es para que si yo digo alguna tontera, Sanofi no sea culpable de ello. Entonces aquí ustedes pueden ver algo que está pasando y que sí tiene que preocuparnos enormemente, y es el riesgo de enfermedades prevenibles por vacunación en nuestra región. El riesgo de brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación alcanza su nivel más alto en 30 años. Y esto lo dijo el doctor Barbosa hace un par de años. En el 2010, las Américas fue la segunda región con mejor cobertura de vacunación reportada. Hoy es la segunda región del mundo con la peor cobertura vacunal. Y nosotros hemos sido muy exitosos, pero se nos está yendo el éxito de las manos. Y esto lo saqué de esta publicación del País, que me pareció muy buena, para ejemplificarles esto. Tosferina, que es de lo que vamos a hablar, fiebre amarilla, sarampión, ¿por qué están resurgiendo estas enfermedades que se creían controladas? Y más importante aún, de Canadá a Argentina, los últimos años han estado marcados por brotes de enfermedades prevenibles a causa de las bajas tasas de cobertura. Y esto se va a poner peor. Si ustedes escucharon la presentación de Laila, ella decía lo que está pasando en Estados Unidos, que es sumamente preocupante. Estados Unidos está reportando más de 3,000 casos de sarampión y está teniendo un montón de brotes de tosferina. En México, el informe de la semana antepasada indicaba que se habían muerto 49 niños de tosferina, ninguno vacunado. ¿Qué estará pasando en nuestra región? Y qué lástima en un continente donde la tasa de natalidad cada vez es más baja, que se nos estén muriendo los niños por algo que puede ser prevenible. Pero bueno, la vacuna hexavalente nos protege contra difteria, que ustedes saben que también han habido casos en Haití y en Sudamérica, Clostridium tetani, que lo tenemos bastante bien controlado, Bordetella pertussis, que sigue siendo motivo de enorme preocupación, polio, y ustedes, yo nunca vi un caso de polio, probablemente ustedes tampoco, vi polio postvacunal, y de ahí fue nuestro, no en Costa Rica, sino en Sudamérica. Y precisamente por esos casos de polio postvacunal es que nosotros no podemos tener vacuna de polio oral, así de sencillo. Ya la polio oral tuvo un papel fundamental, pero no podemos seguir exponiendo a los niños a tener polio vacunal. Hemófilos influenza tipo B, los que peinamos canas, recordamos la era de la epiglotitis aguda, que era el terror de las guardias. Gracias a las vacunas ya no lo vemos. Y por supuesto el virus de la hepatitis B, que lamentablemente todavía hay una enfermedad, todavía sigue siendo una enfermedad residual en algunos lugares. Entonces el resumen es que con la hexavalente en una sola punzada vamos a proteger contra estas enfermedades. Gaby lo dijo hace poco, más o menos, hace un poquito más de un año, las vacunas combinadas podrían ser el futuro de los programas de inmunización, porque los horarios de vacunación se están volviendo cada vez más concurridos, caros e insostenibles. Las vacunas combinadas podrían ser la solución. Pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado cuál es la vacuna combinada que vamos a estar utilizando. Le pregunté a inteligencia artificial que cómo las vacunas conjugadas mejoraban la salud de los niños para esta presentación y me sacó este gráfico. Me dijo que mejora la calidad de vida, lo cual obviamente es cierto, que reduce las enfermedades, esa también es cierta, que hay datos y hay estudios que avalan la utilización de estas vacunas, pero que hay que implementarlas, porque el dato por sí mismo no nos dice nada, nosotros ese dato tenemos que usarlo para algo y ese algo es implementar vacunas. Esta publicación nuestra en SLIPE, que está disponible para que ustedes la revisen, hablamos de la introducción de las vacunas combinadas
y el desarrollo de las vacunas acelulares. ¿Por qué se desarrollaron? Porque en la década de los 40, que las que habían eran vacunas de células enteras, la reactogenicidad que eso produjo hizo que algunos movimientos antivacunas empezaran a ganar realce y que la gente no se quería vacunar. Entonces fue necesario desarrollar estas vacunas por esta reactogenicidad y sobre todo porque daba eventos neurológicos considerados graves. Claro, era poquitos comparado a lo que pasa con una enfermedad, pero eso hizo que resurgieran esos grupos y que además se le perdiera confianza a la vacuna. Hay diferentes tipos de vacunas hexavalentes como las que ustedes ven acá, que tienen una eficacia comparable. Los estudios muestran que las vacunas tienen una eficacia y efectividad similar a las vacunas de células enteras. Y esto es relativamente cierto, pero no necesariamente. Y les comento que nosotros, el Grupo de Costa Rica, está haciendo un estudio con varios colegas también latinoamericanos, pero nosotros somos como el core de la investigación, donde estamos revisando con metodología GRADE todo lo que se ha publicado de vacunas de tosferina, de células enteras o celular desde 1990 hasta la fecha. Es un trabajo enorme y esperamos que eso ya nos diga, vean, con metodología GRADE y con evidencia, esto es así. Así es que les dejo como el comercial. Bueno, las principales tendencias con el uso de vacunas a nivel mundial sugieren que se requieren más purificadas, seguras y efectivas. Lo hablábamos antes, la gente asocia seguridad con reactogenicidad. Aumento estable y significativo en el número de antígenos, más antígenos, menos inyecciones, vacunas antipertusia celular, disminuye reactogenicidad y el consenso es que significa las vacunas combinadas, las vacunas hexavalentes, un calendario vacunal práctico y único. Ahora bien, a nosotros como médicos, ¿qué nos interesa saber de una vacuna? Nos interesa la inmunogenicidad, sin lugar a dudas, levanta o no anticuerpos, persisten en el tiempo, qué tan adecuados son para neutralizar los gérmenes que estamos intentando proteger, qué eficacia tienen. Los estudios de investigación les hablan a ustedes de la eficacia, pero ya cuando ustedes implementan los programas de vacunación, ahí ya lo que miden es efectividad. Pero también recuerden que hay que medir impacto y eso es también algo que nos interesa. Seguridad, ¿son estas vacunas seguras para mi paciente, sí o no? Y muy importante, el impacto que tienen las vacunas en la salud pública. ¿Qué tenemos en cuanto a inmunogenicidad y seguridad de las vacunas hexavalente con pertussis acelular? Que tienen una seroconversión de difteria entre un 96 y un 100%, que protege contra el hemófilos influenza entre un 91 y un 100%, que seroconvierte con tétanos 100%. Y ustedes han visto que, bueno, obviamente se vacuna la embarazada y todo contra tétanos, pero nosotros ya no vemos tétanos neonatal y el tétanos en otras personas los vemos porque son no vacunados. Y de 96 a 100% en protección contra hepatitis B. O sea, son vacunas que tienen un muy buen perfil de inmunogenicidad y seguridad. Por lo tanto, la inmunogenicidad está comprobada, no es inferior a otras vacunas. El perfil de seguridad es aceptable, similar a otras vacunas. Las ventajas son prácticas, minimiza errores de dosificación, porque estar haciendo varias jeringas para vacunar 3 veces es realmente peligroso para quien lo hace. Y hay áreas de investigación que se siguen haciendo y es la persistencia de anticuerpos a largo plazo, que también está demostrado, y el uso en pacientes inmunocomprometidos, que aunque sabemos que no levanta la misma cantidad de anticuerpos, sí los protege, pero por eso necesitamos también que la gente alrededor esté vacunada. Perfil de seguridad de reacciones locales, si comparamos la hexa versus vacunas separadas, vemos que el riesgo del dolor es 0.8%, hinchazón casi un 0.9% y enrojecimiento casi un punto, o sea, es muy poco. Los que pusimos en algún momento vacuna de tosferina de células enteras, recordábamos esa mancha roja que se le hacía en el brazo al chiquito, las 3 horas de estar llorando, la fiebre persistente, y eso afortunadamente con estas vacunas acelulares no está pasando. Hay diferentes metaanálisis, les recomiendo este del UN del 2022, donde nos menciona que la seguridad y la eficacia son seguras y proporcionan alternativas inmunológicas viables, que los beneficios versus el riesgo
hace un poquito más de incidencia de fiebre, pero no de 3 horas, pero menor que la incidencia acumulativa de las vacunas separadas. Y que para el futuro necesitamos evaluar costo-efectividad y comparar potencia de diferentes formulaciones. Recordemos que la vacuna perfecta no existe, en algún momento esperamos tenerla, pero siempre hay una serie de condiciones alrededor que hacen que podamos ver algunas diferencias en cuanto a impacto. Este es un estudio muy interesante que hicieron en Chile, donde encuentran que fue la vacuna preferida de los padres de más de 600 niños, por varias razones: disminución en los errores de preparación y administración, reducción en el tiempo de preparación, menos insumos, menos espacio en cadena de frío, y el casi 98% de los profesionales de la salud la preferían porque les simplificaba el trabajo de todos los días. Hablemos de costos, aunque como dije anteriormente, nosotros no somos los más adeptos a hablar de costos. Este es un estudio que hicieron en Argentina. Argentina no está vacunando con pertusia celular todavía, está haciendo el análisis para introducirla, pero ellos sí vacunan prematuros, porque ustedes no pueden vacunar prematuros con células enteras. Entonces, los argentinos hicieron este estudio donde ellos encuentran que hay un mayor costo de vacunas con el esquema alternativo, y este es el costo adicional de las vacunas, pero tienen un ahorro programático nada despreciable y además tienen un costo neto adicional desde la perspectiva social de ahorro también que no es nada despreciable. Y vean qué interesante, porque si ustedes van sumando todo esto, supera el costo de la vacuna. Tienen casi 29 millones de dólares de ahorro en eventos adversos. Y eso, por supuesto, es importante, porque claro, hay un evento adverso, consulta, acetaminofén, etcétera, etcétera. Sin embargo, el estudio tiene sus limitaciones, que aquí las podemos mencionar: no consideración del riesgo de no completar series. Eso nos pasaba en Costa Rica. En Costa Rica teníamos muy buena cobertura vacunal, pero si la dividíamos por quintiles de desarrollo, las personas que tenían menos dinero no completaban el esquema de vacunación por evento adverso. Las personas con más condición socioeconómica compraban la vacuna a nivel privado y por supuesto que completaban el esquema. Entonces, la aprehensión de los padres, que es significativamente mayor en quienes reciben vacuna de células enteras que en aquellos con vacunas acelulares. Errores programáticos no fueron incluidos, y esto es más probable que ocurra cuando son múltiples vacunas las que se aplican. Y esto, el costo familiar subestimado, el ausentismo parenteral y el traslado familiar al centro de salud se consideraron solo para un padre, y muchas veces tienen que ir los dos, y muchas veces van, no encuentran la vacuna, se tienen que devolver, etcétera, etcétera, y eso tiene, por supuesto, un costo social importante. Este estudio de los peruanos me encantó por varias razones. Primero, porque nos dice a nosotros como médicos qué es lo que nos interesa saber. Y es un estudio costo-consecuencia. ¿Eso qué significa? Que ellos miden el efecto que tiene la estrategia que están implementando en cuanto a la presentación de enfermedad. Evaluaron los costos y resultados sanitarios, incluyendo la cobertura de pasarse de una penta de células enteras a una hexa en el esquema primario de 2, 4 y 6 meses. Es un modelaje matemático, utilizaron 4 escenarios. Es un artículo muy lindo de leer, pero necesita uno el rato sentarse a leerlo con calma. Yo les hice apenas un resumen por efectos de tiempo, pero vea el análisis que ellos encuentran. Lo publicaron en una muy buena revista el año pasado. De reducción, 32% de reducción de reacciones adversas, eso es muchísimo. 13% menos de niños afectados, y ellos calculan una reducción de caso de tosferina de casi un 6%. Ahora bien, encuentran que si se pasan a la hexavalente, en los diferentes escenarios hay un aumento en la cobertura de más de un 14%. Y eso es importantísimo. Si ustedes tienen 70 y pasan a 84%, ya eso es ganancia. Una reducción del 32% en las tasas de reacciones adversas, que también ya lo había comentado, menos costo por niño protegido, o sea, un uso más eficiente de los recursos y mayor puntualidad, más niños vacunados a la edad recomendada.
Y eso es importante, sobre todo ahora que estamos hablando mucho de niños 12-0. Entonces, estos estudios previos, sugieren que los padres valoran la experiencia sin estrés, la facilidad, la conveniencia y el impacto mínimo en su rutina diaria de administrar la vacuna hexavalente, factores que contribuyen a una menor adherencia al esquema completo. ¿Y por qué yo les decía que me gustó mucho este estudio? Porque nos dice lo que nosotros queremos oír. Si usted le dicen a su tomador de decisión, si invertís $1 en esto, te ganas 3, lo primero que le va a preguntar es, ¿y dónde están esos $3 extra? Porque yo nunca los veo. Pero si usted le dicen, vamos a lograr una reducción de un 20% de estos casos, eso sí es algo tangible, algo que se está viendo, y es muchísimo más fácil de entender en políticas de salud pública que solamente un número. Ahora, la duración de la inmunidad, y esta también es la publicación nuestra, la inmunidad posexposición es buena, la inmunidad por vacuna es muy buena y también la protección a largo plazo está demostrado. Entonces, recordar nada más que el control de la enfermedad no depende solo del tipo de la vacuna, sino de implementar programas con esquemas completos y mantener coberturas superiores al 90% con suficientes dosis de refuerzo. Y si ustedes ponen una vacuna reactogénica que posteriormente el paciente no vuelva, pues ahí perdieron una oportunidad de vacunación. Y consta, y no quiero decir que la vacuna en células enteras sea una mala vacuna, para nada lo es. Da una muy buena protección, pero el problema es a costo de qué da la protección y qué es lo que puede eventualmente pasar con nuestros programas. También hay algunas ventajas logísticas de las hexavalentes, la simplificación de esquemas que se los mencioné, la mayor seguridad, mejoró en un 44% el número de lactantes que completaron el esquema primario y la eficiencia operativa, que también se las he mencionado, pero que se las recalco, donde se evitan errores de reconstitución, economizando casi un 15% del tiempo de los vacunadores y reduce costos al usar menos insumos. Así es que es bastante adecuada. Resumiendo, nosotros necesitamos mantener y aumentar las coberturas vacunales, necesitamos reducir el número de visitas de los pacientes a los centros médicos, reducir las complicaciones por múltiples inyecciones intramusculares, disminuir los costos de almacenamiento y administración y disminución del riesgo de vacunas demoradas o omitidas. Nosotros en Costa Rica, a pesar de que habíamos mejorado nuestra cadena de frío, cuando hicimos el cambio, nosotros todavía utilizamos una pentavalente, es posible que para el año próximo se empiece a vacunar con la hexavalente, pero cuando se hizo el análisis de cadena de frío, con solamente lo que nos ahorrábamos en cadena de frío, se pagaba más del 50% de la vacuna, así es que ese no es un detalle menor. Ahora bien, ¿qué les interesa saber de las vacunas a los padres de familia? Les interesa saber seguridad, y esto cada vez es uno de los puntos más importantes para todas las vacunas. Les interesa saber reactogenicidad, por supuesto que se las tienen que pagar, les interesa saber el costo y les interesa saber cuántas punzadas le van a dar a mi chiquito, porque ustedes saben que eso para los papás es importante. Entonces, ¿qué son los beneficios para los niños? Menos punzadas, menos dolor e incomodidad, protección a tiempo. Para los padres, menos visita al médico, menos molestias y costos en menos visitas, menos tiempo libre de trabajo o actividad familiar. Menos inyecciones, más niños van a recibir las vacunas recomendadas a tiempo, menos demora en la protección de la enfermedad. También a los padres les interesa saber los diferentes grupos, por ejemplo, mayor riesgo de infecciones y complicaciones en los niños más pequeños con las enfermedades. Las vacunas son seguras en pretérminos y de bajo peso. Y también los eventos adversos en estos grupos de edad, prematuros o de bajo peso, son similares. Entonces aquí también es el dato importante para darle a los padres de familia. Así es que por supuesto que tenemos dudas, pero también tenemos bastantes soluciones con respecto a estas vacunas. ¿Cuál es el futuro? Los programas de inmunización en nuestra región están determinados por muchos factores clave e iniciativas estratégicas orientadas a abordar los desafíos actuales y aprovechar las oportunidades de mejora. Y para ahí es donde nosotros vamos. Y vamos a esto. O sea, este mapa es lindísimo, porque vean todos los países que ya han introducido vacuna contra tosferina en presentación a celular.
Aquí ya está Guatemala, los felicito, lo hicieron este año, les deseo altas coberturas. República Dominicana también ya lo hizo recientemente, vean Costa Rica, lo hicimos en el año 2010 y fue muy interesante por esa época que yo estaba en el ministerio y fue muy interesante porque nosotros no quitamos la polio oral y nos decían que íbamos a tener casos de polio, evidentemente no pasó. Pero vean ustedes todos los países que ya están utilizando las vacunas. Como les comentaba, Argentina lo está utilizando en prematuros de riesgo, lo cual les complica un poco el esquema porque tienen por un lado vacuna celular para estos niños y por el otro la de células enteras. Y también Brasil está aplicando la vacuna EXA de celular para prematuros. Y también lo está haciendo Colombia, que es posible que para próximos años ya esté cambiando para todos los diferentes grupos. Con esto nosotros logramos un apilamiento de oportunidades, la utilización de pertusia celular, combatir la hepatitis B, hemófilos influenza. Yo no quisiera volver a ver un caso de epiglotitis, es como un terror. La erradicación de la polio, estamos cerca, erradicar polio es una posibilidad. Obviamente las punzadas, si podemos lograr que esa oportunidad perdida de vacunación no se nos dé. Recomendaciones, como siempre, la vigilancia. Garantizar el acceso a las vacunas, lo hemos dicho acá, ustedes pueden tener un programa divino, pero si ese programa no es operativo no les sirve de nada. Analizar la inclusión de las vacunas, ya ustedes lo hicieron, y proteger lo logrado. Latinoamérica no le puede pasar lo que le está pasando a Estados Unidos. No podemos caer en ese oscurantismo, anticiencia, antivacuna, porque eso cuesta vidas. Y no solamente vidas de niños, también vidas de cualquier persona. Parte de la solución para aumentar el cumplimiento de vacunas son las vacunas combinadas, que ya saben que tienen muy buena inmunogenicidad, baja reactogenicidad y menores problemas operativos. Podemos ir concluyendo que el avance tecnológico tiene un enorme impacto en la salud pública debido a sus significativos impactos sanitarios y económicos, beneficios comprobados, solución a múltiples desafíos y que la implementación tiene que ser global por su inmunogenicidad y seguridad. Tenemos amenazas y son los últimos minutos que quiero referirme a eso. ¿Cuáles son nuestras amenazas? Las bajas coberturas y la desinformación. Y yo no sé si a ustedes les pasa, porque a mí cada vez me pasa más frecuente. Me canso de decirle a la gente por qué es bueno vacunarse. Me canso de decirle a las personas, eso es un fake news, ¿cómo pueden ustedes creer eso que están leyendo? Me canso de que la gente diga, la enfermedad es parte de la vida, Dios la manda. Bueno, Dios también mandó las vacunas en último caso, si quieren verlo desde el punto de vista religioso. Entonces es súper cansado para todos nosotros la situación que estamos viviendo y probablemente es también la fatiga que nos dejó la pandemia. Entonces traje esta reflexión de Mafalda que me encanta, donde Felipe lee, luchador incansable, preclaras ideas, y tiene razón cuando dice, así cualquiera, el mérito es estar cansado y seguir luchando, y eso es lo que nosotros vamos a hacer, cansados pero luchando. Muchas gracias por la atención.